Buen día tengan, amados hermanos, en esta mañana, en esta gloriosa mañana de hoy día domingo de celebración. Así es que les doy la bienvenida a este servicio. Estamos ahora pasando en vivo, ¿verdad? La palabra de Dios y la celebración de la Santa Cena. Así es que en esta mañana yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los familiares, bendigo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Bendigo a todos los que nos están mirando, Tapachula, México, Malacatán, todas las personas, todos los familiares, ¿verdad?, que nos están mirando, les damos la bienvenida a este servicio, amén. Así es que voy a leerles la palabra de Dios y como les decía anteriormente, estamos celebrando la Santa Cena del Señor. Así es que siéntase feliz y contento de que va a participar en esta Santa Cena. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 11, del 23 al 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer la cita, el versículo 27. Dice la palabra del Señor así: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. ¿Cómo nos encontramos nosotros delante de Dios, amados hermanos? ¿Cómo se encuentra usted, hablando así personalmente? ¿Cómo se encuentra delante de Dios? ¿Cómo nos encontramos delante de nuestro Padre Celestial? ¿Será que estamos bien con el Señor? Qué precioso es el perdón cuando se da y se recibe, ¿verdad? Y por eso en esta mañana el Señor quiere perdonar nuestros pecados, quiere que nos reconciliemos con Él, quiere que lo recibamos en nuestro corazón para poder participar de esta sagrada Santa Cena. Así es que vamos a orarle a nuestro Dios y le vamos a decir así: Señor Jesús, en esta mañana, oh Dios bendito, te pedimos perdón, Padre amado. Sabemos muy bien que te fallamos, Padre. En cada momento te fallamos y te pedimos perdón, Señor. Que tú nos perdones porque tú eres perdonador, Señor. Y tú quieres que nosotros seamos también perdonadores, Padre amado. Así es que en esta mañana, Señor Jesús, yo quiero reconciliarme contigo, Señor. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Porque qué precioso es el perdón cuando se da y cuando se recibe, Padre amado. Nos reconciliamos en esta mañana, te pedimos perdón, te recibimos en nuestro corazón y reconocemos que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro refugio, Señor. ¿A quién iremos, mi Dios bendito, como dice la palabra, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este acontecimiento es muy grande, amados hermanos. Después de que tú hiciste esta oración, vamos a darle seguimiento a la Santa Cena y vamos a pasar a institución de la Cena del Señor. Dice el versículo 23: yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Todos tenemos el pan y el vino en nuestras manos, ¿verdad, amados hermanos? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La iglesia y los que recibimos y los que nos reconciliamos con el Señor, participamos del pan. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebáis en memoria de mí. La iglesia, bebemos el vino. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que Él venga. Yo sé que todos nosotros como hijos de Dios anhelamos la venida del Señor. ¿Por qué? Porque estamos entregando nuestra vida a Él. Nos estamos reconciliando con Él. Ya somos sus hijos. Ya participamos del vino y el pan. O sea, el pan y el vino. Así es que yo lo felicito por haber tomado esta decisión de haber participado en la Santa Cena del Señor. Vamos a orarle a nuestro Dios y le vamos a decir así: gracias te damos, omnipotente Dios, poderoso Rey, grandioso Dios. En esta mañana, Señor, nos diste la vida, Señor, de poder participar de los sagrados alimentos, que es la Santa Cena del Señor. Comer y beber de la Santa Cena. Comer el pan y beber el vino, Señor. Participar de la Santa Cena, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias porque nos tienes con salud, Padre amado. Gracias porque nos tienes vivos, Señor Jesús. Gracias por nuestros familiares que nos ven en Estados Unidos. Gracias, Señor Jesucristo, por la Iglesia Cefa, Centro Familiar de Adoración, mi Dios, mis amados hermanos, mis hijos espirituales, Padre Celestial. Tenlos con bien, llénalos de salud y que no les haga falta nada a sus hogares, Señor. Provéeles, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias. Amén y amén. Así es que muchas bendiciones y feliz día. Con permiso, amados. Buenos días, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Le damos gracias a Dios por este día tan precioso. Hoy pues es un día maravilloso, podemos compartir la Santa Cena, poder recordar estos sagrados sacramentos que el Señor nos dejó para que nosotros pudiéramos estarlos llevando y sobre todo recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y es maravilloso hacerlo. Nosotros, la Iglesia Nazareno Mundial, a nivel mundial, estamos hoy cabalmente llevando a cabo una oración a nivel mundial por las autoridades, por las naciones, debido al problema que tenemos con esta pandemia. Y pues, sobre todo, orar para que Dios guíe y le muestre a nuestras autoridades qué es lo que se debe hacer en estos momentos tan complicados. Algunos países, pues como en Estados Unidos, las iglesias ya se abrieron, y qué bendición, porque hoy en la mañana escuchaba a mi hermano Fabio allá en Virginia. Él está pastoreando una iglesia en Virginia y pues lo escuchaba y me gozaba mucho que estaban ya en la iglesia, siempre guardando medidas precautorias de sanidad. Y es importante. Y al principio siempre, cuando escuchaba a Donald Trump, no me parecía muy simpático, y por su forma de ser, polémico, y cuantas cosas se hayan podido hablar y decir de él. Pero de una cosa sí me he dado cuenta. Ha sido un hombre que se ha dejado guiar por el consejo de Dios. Incluso tiene asesores cristianos. A veces me he preguntado qué tan bueno es que un cristiano haga política. Yo le digo, no es malo ser asesor, como cristiano ser asesor no es malo, porque es bueno poder llevar ese consejo de Dios a nuestras altas autoridades. Eso es importante. Esta semana yo veía al presidente Yamatei aquí en Guatemala también, en su gabinete, tener a unos pastores ahí en su gabinete. Y qué bueno. Mire, la verdad me alegra, porque si nos damos cuenta en la iglesia, en la historia de la iglesia, vemos que Daniel fue un estadista y estuvo durante casi 3 reinos. Los reyes escogían el consejo de Dios, y eso es importante, porque nosotros debemos de aprender a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y a conocerlo. Y de esa cuenta, el tema que yo quiero compartirle hoy es ¿qué o quién
dirige tu vida? ¿Qué o quién dirige tu vida? Cuando yo veo esto, me viene a mi memoria que cuando yo hago un viaje, cuando voy a salir a algún lugar, ahora lo que siempre hacemos es ponemos el Google Map o el Waze, que es el que nos da algunas direcciones, y cuando uno coloca la dirección a donde va, cuando uno muestra, le pone la dirección y todo, entonces inmediatamente la aplicación esta nos da unas directrices, nos da varias instrucciones para poder llegar bien, cómodamente, al destino que vamos. Entonces eso es definitivamente a nivel satelital, es como un GPS que se nos entrega por medio de una aplicación. Y entonces cuando nos lleva a un lugar indicado, a buena hora, con menos complicaciones, y qué maravilloso cuando nosotros tenemos pues algo que nos guíe, algo que nos lleve, y no estemos caminando solo por caminar, sino que tener una dirección exacta. Entonces la pregunta que hoy queremos hacer es, ¿qué o quién dirige tu vida? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? Y como les decía, si hoy la tecnología nos muestra rutas, nos muestra caminos, y todas las semanas vemos cómo cristianos, a veces uno pregunta y dice, es que fíjese que me equivoqué, o tomé una mala decisión. Entonces yo me pongo a pensar, digo, ¿será que un cristiano puede realmente tomar malas decisiones? Y la situación es que muchas veces no consultamos dónde realmente tenemos que hacerlo. Mira, a mí honestamente se me parte el corazón cuando miro a muchas madres solteras, jóvenes, que de repente estaban con una pareja, aparecen con un niño y de repente ya no están con el niño, ya no están con la pareja, y resulta que hay hoy en día tanta madre soltera en el mundo porque se tomaron malas decisiones. Tantos hombres que también han fracasado por tomar malas decisiones. Y asimismo también dentro de la iglesia hay hermanos que toman malas decisiones. Entonces yo me pregunto, si el mundo puede tener un GPS que lo lleve a un lugar con buena dirección, con mejores directrices, es una aplicación, ¿cuánto más un cristiano debería de tener una mejor disciplina, un mejor lugar a donde ir, o un mejor método de guía? Y en este caso no es un método, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es importante. Ahora, yo digo algo. Cuando el Señor nos da su Espíritu, y quiero que veamos un pasaje de las Escrituras, porque es importante que nosotros tengamos pues el deseo de conocer lo que Dios quiere decirnos. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. En el libro de Juan 16, 13, dice el Señor, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber. Mire qué maravilloso esto. Ahora bien, los teléfonos, si usted tiene un teléfono inteligente, pues traen su GPS para que pueda, ya lleva la aplicación, lo pueda llevar. Ahora, en el caso de nosotros, como seres humanos, no podemos tener bueno, no le podemos llamar aplicación al Espíritu Santo, pero no podemos tener al Espíritu Santo con nosotros si no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Si no lo estamos haciendo a Él Salvador de nuestra vida. Porque Él es el que nos va a dar el Espíritu. Por eso dice, pero cuando Él, el Espíritu venga, de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo o en qué momento nosotros nos equivocamos? Y quiero decirles algo. ¿En qué momento? ¿Por qué un cristiano se puede equivocar? ¿O por qué un cristiano se pierde? ¿Por qué un cristiano se pierde? No, eso no debería de ocurrir. Si ya recibimos al Espíritu Santo del Señor.
pues la verdad es que no tendríamos por qué perdernos. Y cuando me refiero a no perdernos, no significa que perdernos solamente de dirección a donde vamos, sino que la dirección de nuestra vida, a dónde estamos encaminando, qué es lo que realmente nos está guiando, qué es lo que impulsa nuestra vida y hacia dónde la está impulsando, con qué objetivo. Entonces nosotros, mire, ¿cuándo es que un cristiano realmente se pierde? Cuando se molesta al sentirse presionado, cuando a él no le gusta que le digan lo que tiene que hacer porque a él le gusta hacer lo que a él le parece. Entonces el creyente se autogestiona creyendo que Dios lo tiene que respaldar porque él es un hijo de Dios y él es un creyente. Y la verdad, yo creo que ningún cristiano debe decir que va a hacer lo que se le dé la gana y que nadie le va a decir lo que tenga que hacer. El creyente debe ser una persona humilde. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y lo recibimos como Salvador, le abrimos nuestro corazón para que Él entre. Porque para que Él entre, entonces nosotros estamos, hermano, dejando guiarnos y estamos dejando que Él sea el Señor de nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos el Señor de nuestra vida, Él debe ser el Señor, el señorearse en nuestra vida y hacer lo que Él dice. Como por ahí yo siempre veo un rotulito que dice, me llaman Señor, pero no me obedecen. Entonces, no me explico, me imagino Señor, ¿verdad? Entonces, un creyente debe ser una persona humilde. Debe esperar que Dios le muestre el camino por el cual debe de andar. Recuerda que Jesús lo dijo. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Me pregunto cuántos cristianos hay que no saben a dónde van, que no tienen o que tienen inseguridad en cuanto al rumbo de su existencia y viven bajo la opresión de la duda, de la incertidumbre, viven bajo el yugo de la angustia, del afán y la ansiedad porque no conocen la hoja de ruta que los guía, ni siquiera saben a dónde van. Recuerde que el Señor Jesucristo, mire cómo son las cosas, porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Juan, le dijo, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Y Felipe le dice, Señor, ¿cómo dices tú que sabemos a dónde vas y que conocemos el camino? Y de ahí viene él y le dice, muéstranos al Padre y con eso tendremos. Y el Señor le dice, Felipe, ¿durante cuánto tiempo he estado con ustedes y no me han reconocido? Oiga le estoy hablando de discípulos que caminaron con él, discípulos que estuvieron con él y en el momento preciso, en el momento oportuno, cuando Jesús está por irse y le dice que va a ir pues a preparar lugar para donde él está, nosotros también vamos a estar con él. Y uno de los discípulos le dice, pero ¿cómo tú vienes y nos dices que sabemos a dónde vas y que conocemos el camino? Entonces yo me pongo a pensar, y oiga, ¿qué está hablando? Está hablando un discípulo, no está hablando un inconverso. Está hablando un discípulo de Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros a veces, que estamos confundidos. Y a veces no es porque tal vez no tengamos fe, porque estamos hablando de Felipe, un discípulo que tuvo fe en lo que el Señor hacía y lo que el Señor debía. La cuestión es que estaba desconectado. Y la situación del momento probablemente lo aturdió e hizo esta pregunta. Pero él le dice, no, yo soy el camino, le dice, y muéstranos al Padre, y con eso tenemos, le dice todavía. Dice Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido? Mire, eso es importante cuando nosotros conocemos la hoja de ruta. Es vital. Si yo vengo y digo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero, no solo en mi vida, sino que dónde quiero estar yo dentro de 10 años, dentro de 20 años, o dónde quiero estar en la eternidad, para ser más exacto? ¿Dónde quiero estar? Entonces, ¿qué hago? Pues mire, si el Señor me dijera, mira, pon tu GPS, pon tu Google Maps, pon tu Waze, y pon ahí que quieres llegar al cielo, entonces, ¿qué te va a decir Waze? El Waze te va a decir cómo llegar al cielo. Entonces, el Espíritu Santo del Señor sí me va a guiar a donde está el Señor. Mire, cuando Jesucristo vino y estaba por ser crucificado, Él comenzó a preparar a los discípulos. Unas semanas antes, Él ya les estaba diciendo y les dijo que iba a ser capturado para ser juzgado por los pecadores. Ahora, el Señor Jesús, si nosotros nos damos cuenta, Él sabía cuál era la hoja de ruta de su vida. Él dijo de antemano, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Mire, ya conocía su hoja de ruta. Pedro le pidió que no fuera.
y Jesús lo reprendió porque sabía que era lo que esperaba al fin. Aunque sería crucificado, al tercer día iba a resucitar y se iba a sentar a la diestra del Padre. Y Él iba a interceder por nosotros. Él tenía en su hoja de ruta. Él había trazado todo desde que ya venía en camino, incluso desde que Él tomó esa responsabilidad de quitarse su capa, de quitarse su gloria y venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Él ya sabía su hoja de ruta. Él sabía que iba a morir. Él sabía que el tercer día iba a resucitar. Y sabía que se iba a sentar a la diestra del Padre. Entonces, nada lo iba a hacer cambiar de su hoja de ruta, su hoja de vida y lo que tenía por delante. Entonces, Jesús lo sabía. O sea, para él no fue sorpresa que iba a morir. Más bien, él dijo, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca y que muera. Mire esto, él dice que es necesario. Conoce bien su hoja de ruta. Desde que salió de allá, él puso su GPS y dijo, voy a ir a la tierra y voy a retornar, muéstrame el camino. Y el GPS le mostró el camino. Y él sabía que tenía que morir, que iba a regresar, y que iba a regresar cómo, cuándo, a qué horas y cómo. Y que se iba a sentar a la diestra del Padre, que iba a gobernar e interceder por nosotros. Todo lo tenía ya estipulado. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Por esa razón es que no es posible que un cristiano se pierda. No es posible que un cristiano esté buscando qué hacer en su vida. Jesús dijo algo bien precioso también cuando estaba con los discípulos. Él dijo que quien le amara guardaría sus mandamientos. Y es importante que nosotros lo entendamos de esa manera. Él dice, o quién va a decir, heme aquí, envíame a mí. Quien ama a Jesús va a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. O va a hacer lo que Él quiere de Él, o sea, lo que Él nos quiere enseñar. No lo que nosotros hagamos, no lo que yo quiera hacer. Por muy inteligente que yo sea, por muy apto en conocimiento que yo sea, Jesús lo mira todo desde otro ángulo. ¿Por qué el GPS, como decía la vez pasada, nos da mejores rutas? ¿Por qué lo mira desde lo alto? Lo mira desde un satélite. Entonces, él tiene otro mejor panorama. Él tiene una mejor percepción de lo que está adelante. Y entonces nos mete por la senda que nos ha de llevar. Muchos se han preguntado, incluso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y decían, ¿por qué el Señor los llevó por 40 años por el desierto? Si había un camino más corto, ¿por qué los llevó por ese lado? Porque el Señor vio que era mejor, aunque les tocara luchar, pero era mejor la ruta que los llevó hacia la tierra prometida. Probablemente había otra ruta más corta, pero Dios sabía que esa era la mejor. Y Dios sabe, Dios nos lleva no por lo que sea más fácil para nosotros, sino que lo que Él cree que es más conveniente para nosotros. Entonces, porque Él lo está viendo desde otra perspectiva, no lo ve de una perspectiva humana, sino que lo ve de una perspectiva Dios. Entonces es mucho mejor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que dejarme llevar por lo que Él dice. Entonces, yo no puedo estar tratando de discutir con Dios en cuanto por dónde debo llevar, de dónde ir. Fíjese que cuando yo pongo el Waze, voy a una dirección, pero a veces digo, o me paso. Entonces viene el Waze y empieza recalculando, y dice, retorne a la siguiente entrada a la derecha. Entonces yo digo, no, mejor me voy recto. Y el Waze sigue diciéndome, métase otra vez a la derecha y da vuelta en U. Y yo, no, mejor voy por este lado. Y el güey sigue recalculando y le dice, siga, por favor, ahora cruce a la derecha y retorne. O sea, yo me imagino que el Espíritu del Señor, cuando nosotros estamos tomando nuestras disque acertadas decisiones, porque eso es lo mejor según nosotros, porque eso ni siquiera le hemos preguntado al Señor si eso, no, lo bueno o lo malo. Entonces, me imagino que el Señor con tu espíritu empieza a decirnos, no, te estás equivocando, ese no es el camino, esa no es la ruta, eso no es lo que tienes que hacer, tienes que volver a lo que estás haciendo. Y oiga lo que le estoy diciendo. De hecho, nos lo dice en la Biblia. Y se lo dijo a la iglesia que leíamos la vez pasada, la de Éfeso. Recuerda de dónde has caído y por lo tanto arrepiéntete. Y vuelve a hacer las cosas que antes hacía. Vuelve a tu primer amor. Mire, ahí está el Espíritu Santo como un GPS diciéndonos, retorna, te equivocaste, da un giro en U
y vuelve a hacer lo que antes, y vuelve para el camino que ibas. Recuerda que solo hay un camino, Jesús, no hay otro camino más. Y eso es lo que el Señor dice. Quien le ama nunca dirá, nadie me va. Quien ama a Jesús no va a decir, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Quien le ama va a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa es la gran diferencia. La persona que ama a Jesús le obedece. Jesús lo dice la palabra del Señor en Juan 14:24, parece que dice algo. En el versículo 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Mire qué precioso eso. Y mire lo que dice el 24. El que no me ama, no guardará mi palabra. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Eso quiere decir que el que no ama a Jesús no hace lo que la Biblia está diciendo. Mientras que el que ama a Jesús hace lo que el Señor le está diciendo. Y oiga lo que dice. Y estas palabras no son mías, sino del Padre que me envió. O sea que nosotros tenemos que saber que lo que el Espíritu nos dice es porque es la orden del Padre. Es lo que Dios mismo está diciendo. Entonces no hagamos nosotros lo que nosotros consideremos que es lo mejor, sino que dejémonos llegar. Entonces, ¿qué o quién dirige tu vida? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Quién está realmente llevando nuestro destino? ¿Por qué nos estamos dejando llevar? ¿O qué está arrastrando nuestro camino? ¿O qué nos está arrastrando hacia un lugar? ¿Qué nos está guiando a ese lugar? Ahí es donde también se origina la misma bendición de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Y yo siempre he dicho, mi hermano, la verdad yo siempre he dicho algo. En el Getsemaní fue donde el Señor Jesucristo obtuvo la salvación. La resurrección. La resurrección. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento, en el peor momento de su existencia como ser humano, el Señor dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, ahí en el Getsemaní. Pero ¿qué digo yo? ¿Pasa de mí esta copa? De ninguna manera. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús dijo eso? Si él ya lo sabía, ¿por qué tiene que decirlo? Pero él lo dijo para que usted y yo hoy lo entendamos de esa manera. Que lo dijo para que usted y yo hoy nos demos cuenta que él, siendo mismo Dios, él dijo, no, yo no voy a hacer lo que a mí sea. Él es Dios y podía hacer lo que quisiera. Él sí lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Sino que aún así se sujetó al Padre y dijo, no, yo no hago mi voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. En ese momentito el Señor Jesucristo ganó la resurrección. Allá en la cruz, 3 días después, se ejecutó, pero fue ahí donde Él se la ganó. ¿Por qué? Porque fue el momento cumbre, en el momento culminante de su ministerio y de su vida en este mundo, que Él siente esa angustia en su corazón. Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Pero qué digo yo? ¿Pasa de mí esta copa? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque su hoja de ruta ya estaba trazada con eso. Entonces nosotros tenemos que pensar, primero, entendamos algo. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿O por qué estoy aquí en la tierra? Y pensémoslo. Porque pues mi papá me trajo y pues yo ahora soy esto y soy el otro y ahora pues me considero una persona sumamente importante aquí porque tengo un puesto de privilegio y de honor. No, hermano, venimos aquí para cumplir un propósito de Dios. En el libro de Isaías dice que nosotros somos saetas en la aljaba de Dios. Entonces Él nos puso donde Él consideró. Es más, Él midió nuestro territorio donde íbamos a vivir y el tiempo que íbamos a vivir. O sea, la hoja de ruta está trazada. Pero es la hoja de ruta de Dios. Entonces, quien tiene que guiar mi vida para que esa hoja de ruta se cumpla, tiene que ser el Espíritu Santo, lógicamente. No hay ninguna otra forma. Jesucristo lo dijo. Es más, Él dijo, yo me voy pues, pero no los dejo solos. Envío al Espíritu Santo con ustedes, para que no estén huérfanos. Y Él los guiará a toda la verdad, como les leíamos el pasaje anterior, en el principio. Entonces no estamos solos. Quiere decir que si Jesús nos dio a su Espíritu Santo, no es para que lo ignoremos. Ahora, si usted quiere ir a un lugar, pone el Google Map o el Waze, y usted quiere irse por la ruta que quiere, entonces no ponga el Waze. ¿Para qué lo va a poner? Mejor váyase así como a usted le parece y métase en un congestionamiento horrible ahí donde quiera que vaya. Por ahí se puede caer un palo, yo qué sé qué pasó ahí, un accidente, y usted se va a estar ahí horas después va a estar ahí regañando y diciendo cosas raras.
Porque usted quiso hacerlo, pues el güey, el GPS le está diciendo a usted cuál ruta tomar. Pero si usted no la quiere, primero, si no quiere tomar una ruta o no se quiere dejar llevar por lo que el güey le va a decir, mejor para empezar, ni siquiera lo encienda. Y dele, váyase por donde usted considere que es mejor. Pero usted solo asume las consecuencias. Yo mismo asumo las consecuencias. No tengo por qué después estar diciendo, esta charada no sirve, este GPS me vino a meter en un tráfico aquí horrible. Porque al final usted hizo lo que quiso, no lo que la aplicación le estaba diciendo. Así es la vida del cristiano. ¿Qué queremos nosotros? ¿Hacer lo que el Señor nos diga por medio de su Espíritu Santo o hacer lo que nosotros hagamos? Si nosotros vamos, ay, pastor, fíjese que yo vengo acá porque necesito un consejo de Dios para tal y tal cosa. Bueno, la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Está bueno, pastor. Pero usted hace lo que usted se le da la gana después. Entonces, y después todavía viene a decirme, fíjese, pastor, que hice lo que me dijo, pero mire lo que me pasó. No me mienta. Usted hizo lo que usted le hizo. Usted hizo lo que usted quiso. Y ahora las consecuencias están ahí. Así es. En cambio, el Señor sabe lo que hace. Y nosotros tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. A mí me gusta lo que dice Juan 16:3. Me encanta ese pasaje. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. Entonces tenemos que entenderlo y hacerlo. Escuchémoslo. Escuchemos el Espíritu Santo de Dios. Comuniquémonos con Él. Claro, solo hay una manera de hacerlo. Es por medio de la oración, por medio de una relación con Dios. Es que esto no es una religión. Es una relación que yo tengo con el Padre por medio del Espíritu Santo. Recuerde, no hay ningún mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo el Señor. Y lo demás son charadas. Donde está la luz de Dios y su poder, nos lleva directamente hasta el reino del Señor. Y caminaremos por este mundo tortuoso, con dificultades, con complicaciones, pero el Espíritu del Señor estará con nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos va a guiar entonces, mi hermano, a poder vivir, tal vez no vivir mejor, sino vivir acertadamente, diría yo? Porque el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Entonces, para poder vivir acertadamente, solamente es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, para que nosotros tengamos un mejor destino, un mejor futuro. Y no vivamos... Mire, yo sé que hay personas muy inteligentes y no lo dudo. No podía dejar de creerlo porque he visto el desarrollo que ha habido. Tenemos luces, tenemos tantas cosas hoy. Tenemos personas inteligentes, tenemos personas que le gustan los negocios, son muy inteligentes y qué bueno, ¿no? Eso no está en discusión. Lo que estamos discutiendo es, ¿dónde quiero estar? En la eternidad. Quiero trazar. Yo me levanto hoy en la mañana y digo, bueno, yo quiero caminar rumbo a la eternidad. Y me voy, disculpen, y voy a Google, y le digo a Google, por favor, Google, dime cómo poder llegar a la eternidad. Fíjese que interesante. Me gustaría poner ahí en Google cómo poder llegar a la eternidad. ¿Qué diría? No lo he hecho. Me imagino que sería interesante ver lo que Google me dice. Para ver que una aplicación me está diciendo, estoy hablando de la eternidad. O se queda bloqueando y pensando y solo después me va a sacar unos signos de interrogación. Así como que te equivocaste, ¿verdad? Entonces no hay, realmente no existe. Humanamente posible, no existe una forma de poder llegar a una eternidad con Dios. No existe. O al menos una buena eternidad. Porque le quiero decir algo y quiero que por favor esto se lo tomen muy en cuenta. Nosotros nacimos para ser eternos y vamos a ser eternos. El alma que tenemos es eterna, esa es indestructible, es eterna. Ahora bien, hay dos eternidades. Una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Entonces aquí la gran interrogante es, ¿dónde quiero que mi alma pase la eternidad? Entonces esto depende de lo que hoy yo haga. Porque yo soy el que le voy a abrir el camino a mi alma para que
para que vaya a pasar una eternidad. Porque el alma va a pasar una eternidad, ¿no? O en el paraíso o en el fuego, pero se la va a pasar la eternidad. Ahí, eso es, mire, más claro que lo que Dios puede decir ahí en su palabra. Fuimos creados para ser eternos. Este cuerpo se va a destruir definitivamente. ¿Cuántos años dure aquí con vida? No sé, algunos hasta 15, 20 años, otros 80, 90 años. Pues. Ya bueno. Pero ahora la cuestión es, ¿dónde quiero que pasar la eternidad? ¿O dónde quiero que mi alma? Pues yo no la voy a pasar, es mi alma. ¿Dónde quiero que mi alma pase la eternidad? Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a poner en el Google Maps o en el Waze que me lleve a la eternidad? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consultar a mi Creador, que me diga cómo puedo llegar a la eternidad. Y una eternidad con Él, por supuesto. ¿Por qué? Porque me creo y quiero estar con Él. Ahí, en Juan 14, 15 y 16, la Biblia nos dice en el libro de Juan 14, 15 y 16, dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pero en el versículo 16, pues lo leo, Juan 14, 16. Aquí está. Dice, en el 16, dice, y entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador o un intercesor para que esté con ustedes para siempre. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, el que va a estar con nosotros, ¿qué? Para siempre, aquí y toda la eternidad. Entonces nosotros tenemos que ver hacia dónde nos estamos dirigiendo y quién guía nuestro camino. Eso es lo más importante. ¿Quién es el que va a guiar nuestro camino hacia donde nosotros vamos a caminar? Yo rogaré al Padre, dice el Señor. Cuando estamos durmiendo, cuando despertamos y cuando nos vayamos a trabajar, en cualquier momento, el Espíritu del Señor estará con nosotros. El Espíritu de Dios camina con nosotros. No es Google Maps, no es Waze, es el Espíritu el que va con nosotros. Él guía nuestro camino. Es Dios caminando en nosotros. No con nosotros, no, en nosotros. Antes de la cruz, el Señor caminaba con su pueblo. Después de la cruz, el Señor camina en su pueblo, porque es dentro de nosotros. Dios caminando ahí, alumbrando nuestros pasos. Y recuerde que dejó su palabra también. Como dijo el salmista David, que sus caminos son cuán inescrutables e insondables son tus designios, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Esa es la palabra de Dios, el Espíritu guiándonos por medio de su Espíritu y su palabra. Si leemos la palabra, vamos a tener vida. Recuerda que el Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras y nadie los engañará, porque en ellas está la vida. El salmista David lo dijo. En el Salmo 10, mire, en el Salmo 16:7, hay algo bien precioso en el Salmo 16:7. Dice la palabra del Señor en el Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Es salmista David, hermano. El Espíritu Santo de Dios no está solo en la mañana, está en las noches, duerme, está ahí, está en nosotros y nos está aconsejando hasta incluso en las noches. El Salmo 121 dice, no se dormirá el que guarda tu vida. O sea, nosotros nos vamos a dormir, pero Él va a velar por nosotros. Si no tienes por qué continuar indeciso o con dudas, no tienes por qué estar pensando en si esto será bueno o qué será bueno, sino simplemente decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Yo amo a Dios y obedezco sus mandamientos. Tengo fe, esperanza, porque el Señor es el que guía mis decisiones. Así yo siempre he dicho, cuando tenemos la reunión de equipo, antes el equipo me decía, mire, vamos a hacer tal cosa. Decía, no, todavía no, hasta que el Señor me dé una señal, dar un paso. O sea, no dar pasos solo por querer darlos o tomando decisiones por presión o porque consideremos que es lo mejor, sino que esperemos a que el Señor nos lo marque. Eso es lo que tenemos que hacer y esperar que sea Él el que guíe nuestro camino, no qué. Porque puede haber cosas que guíen nuestro camino también. Nuestros intereses, nuestras ambiciones. O sea, muchas cosas pueden guiar nuestro camino. Y no digo que sean malas, porque hay cosas que son buenas. Pero ojo con esto, porque la misma Biblia dice que hay caminos
que al hombre le parecen bien, pero su final es destrucción. O sea, no es lo que yo pienso y creo que es lo mejor, ¿no? Que es que pedirle a Dios que sea Él el que nos diga qué hacer, hacia dónde dirigirme, qué pasos dar. El Espíritu de verdad. Mire, en Juan 14, 17, mire lo que dice la Biblia. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mire esto. Aquí está aclarando las dos perspectivas. Porque mora con ustedes, será antes de la cruz, recuerden que David fue antes de la cruz, y dice, y estará en ustedes. Después de la cruz, es ahora. El Espíritu está en nosotros. No cualquiera puede tener este GPS o Google Maps espiritual. Solamente aquellos que aman a Jesús lo tienen. La Biblia señala que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Por eso, oiga lo que está diciendo aquí. Es decir, que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce, no puede recibir. Mi hermano, siempre me han preguntado esto. ¿Por qué ustedes los cristianos siempre se jactan de que ustedes son hijos de Dios? Y entonces nosotros, ¿qué somos? Yo les digo, es que, mire, por favor, no se moleste conmigo. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ustedes son creación cuando nosotros no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y no lo hemos reconocido como nuestro Salvador. Él ya nos escogió, pero nosotros tenemos que recibirlo, que sea nuestro Salvador. Entonces nosotros estamos viviendo como una creación, no somos todavía los hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Solo a los que en Él creyeron y a los que le recibieron se les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Oiga eso, que conste que no se lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia en Juan 1:12, que solo a los que en Él creyeron y lo recibieron, solo a ellos se les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios. Que anden ahí pregonando de que son hijos de Dios, ese es asunto de ellos. Pero yo le estoy diciendo que la Biblia dice, no lo que yo considero ni lo que yo pienso, ni tampoco estoy tratando de agredir ni ofender a nadie. No es esa mi intención de ninguna manera. Pero sí es aclarar nuestro entendimiento, nuestro punto de vista, nuestro muy equivocado punto de vista, porque eso es lo que a nosotros nos enseñaron en la religión. Y ese es el peor error que cometimos. Bueno, eso fue donde nos metieron nuestros padres y ellos estaban igual que nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y solamente por medio de tener a Jesús, al Espíritu de Dios en nuestro corazón. La Biblia señala que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Si nosotros queremos sintonizar, mire pues, si nosotros queremos sintonizar una estación de radio, no vamos a encender el televisor, ¿o sí? Si yo quiero oír la radio, no voy a encender el televisor. Tenemos que encender el aparato de radio. Así. Si queremos sintonizarnos con Dios, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a poner la televisión, Netflix? ¿O vamos a poner el radio? No, ¿vamos a qué? Vamos a conectarnos por medio de su Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios nos va a conectar con el Padre. No hay ninguna otra manera de sintonizarnos con Dios. No existe ninguna otra manera. Solo por medio de su Espíritu Santo y con la lectura de la palabra del Señor vamos a poder sintonizarnos con Él. El hombre natural tiene su espíritu muerto y no conoce las cosas de Dios ni las entiende. Por eso es que viven cavilando y creyéndose sabios, pero dice que la misma Biblia lo dice en el libro de Romanos. Creyéndose sabios se hicieron necios. Y por eso Dios mismo los entregó a sus vanas pasiones. Entonces, hermano, nosotros no podemos considerarnos sabios. No. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oiga eso. Ese es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová. No es, no, míreme a mí. Yo vivo bien y me siento así como porque soy muy inteligente. Yo soy muy inteligente, más inteligente que un montón que están ahí, ¿no, hombre? Eso no. Es más, cuando nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, ni siquiera el ser inteligente no es opción
o de poder empezar a jactarnos de que somos más inteligentes. No, por el contrario, debemos ser más humildes. Porque el inteligente es humilde, ¿no? ¿Sabía usted eso? Que los inteligentes son humildes. Los no muy inteligentes, por no decirles otra cosa, son los que siempre se viven creyendo más. Pero el verdaderamente inteligente es humilde, vive humildemente y temeroso de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Un nacimiento espiritual no nace de carne, no por causa de un acto o de una relación entre una pareja, sino que es engendrado del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. El Espíritu Santo es engendrado en el corazón del cristiano. Entonces nace una criatura espiritual. Jesús lo declaró. El que dijo que lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo le preguntó, maestro, ¿y cómo puedo yo heredar la vida eterna? Nicodemo le dijo, ¿y eres tú el maestro de ellos? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo yo, un hombre viejo, se va a volver a meter al vientre de la madre y volver a nacer? El Señor es Nicodemo. Tú no entiendes. Son las cosas espirituales y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros hemos nacido de nuestro padre, de nuestra madre carnal, pero si hemos creído en Cristo, si el Señor ha perdonado nuestros pecados y hemos nacido del Espíritu, entonces somos hijos de Dios. De lo contrario, solo somos creación de Dios. La única manera de sintonizarnos con el Espíritu Santo es por medio de nuestro espíritu. Porque el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu y le da vida y empieza a buscar una nueva tendencia, una nueva vida. Recuerde que, como dice la palabra del Señor, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura somos. 2 Corintios 5:17. Eso es lo que somos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu de Dios empieza a vivificar nuestra vida. Cuando conocemos a Cristo, Él cambia la visión y comenzamos a ver con sus ojos, no con los nuestros. Antes pensaba, miren, yo antes pensaba que ser cristiano, pues, era para ignorantes y que eso no era así como que, mire, uno es bien soquete, man, porque es la verdad, uno es bien soquete. Cuando más sabio se cree uno es porque más tonto es. Y esa es la verdad, hasta que uno conoce el camino del Señor, cuando el Espíritu le empieza a abrir su mente a uno, a otras dimensiones, uno dice, wow, de lo que me estaba perdiendo, no cabe duda que el soquete era yo. Y esa es la verdad. Entonces, el Señor empieza a habitar en nosotros y nos da otra vida diferente. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. No lo rechacemos, no lo ignoremos. Cuando caminemos, cuando vayamos a un lugar, escuchemos el consejo de Dios. Quien ama a Jesús, quien obedece sus mandamientos, cuenta con esta guía insuperable de día y de noche, donde quiera que esté. Me puede faltar cualquier cosa menos el Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá algún lugar donde Él no esté? En el Salmo 139, el salmista David decía algo. Salmo 139, del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No podemos ir a ningún lugar sin el Espíritu. Ahí está. El problema, ahora, la cuestión no es que no esté. La cuestión es que lo ignoremos. Ese es el peor error que podemos cometer. Ignorarlo. Nosotros en cada paso que damos debemos saber que el Espíritu del Señor está ahí. Nosotros no tomamos buenísimas decisiones, sino que el Señor toma decisiones por nosotros. Y esas maravillosas decisiones que tomamos son porque el Señor está en nosotros. Y eso es lo importante. No los dejaré huérfanos, le dijo el Señor a sus discípulos, sino que vendrá a ustedes el Espíritu Santo de Dios. En otra oportunidad les dijo que vendrá el Espíritu de verdad, lo que leíamos al principio. Hay personas, mire, yo he escuchado a personas que dicen, yo cuando vengo a la iglesia me siento tan bien, pero es que
cuando si me voy de la iglesia y llego a mi casa es un verdadero infierno. Entonces, mire, hermano, aquí estamos cometiendo un error. Primero, porque creemos que solo con estar en la iglesia estamos bien. Y eso no es así. El Espíritu de Dios está en nosotros, no está solo ahí en la iglesia. Claro que es importante congregarnos y alabar, eso es importante. De hecho, hoy lo estamos sintiendo más que nada en el mundo. Miren, no tienen ni idea cuánto extraño yo a mis hermanos verlos. Porque ahora como ya no se puede ni abrazar ni darles del besito, pues solo así vamos a estar saludando al estilo japonés. Entonces, pero por lo menos lo vamos a ver, es algo maravilloso. Entonces, mi hermano, esas personas no han entendido, o sea, estos cristianos no hemos entendido todavía como cristianos que el Espíritu Santo al salir de la iglesia va con nosotros, estará siempre con nosotros. No es que al salir del culto ya se quedó el Espíritu ahí y me voy solo y al llegar a la casa, pues llego al infierno otra vez. No, el Espíritu está ahí con nosotros, no olvidemos que Él está en todo momento. Cuando el creyente sabe que el Espíritu Santo está en él, cuando tiene confianza porque ama a Jesús y guarda sus mandamientos, va caminando. Y a veces en el camino hay oscuridad, pero el Señor le alienta a que camine tranquilo porque Él va ahí con nosotros. Miren lo que le pasó a los discípulos cuando atravesaban el mar. Una tormenta los empezó a golpear y el Señor estaba dormido y ellos dijeron: Maestro, despiértanos que nos morimos. Y lo levantaron y lo regañaron, que no te das cuenta que estamos por el punto de morir. Y cuando el Señor se levantó le dijo: ¿y ustedes por qué se pusieron así? Hombres de poca fe. Primero pensemos algo. ¿Ustedes creen que esa barca se hubiera hundido? Mire quién iba acostado ahí. ¿Usted cree que ese mar hubiera matado ese que iba ahí recostado ahí tranquilo? Nunca, jamás de los jamases. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por eso le dijo: hombres de poca fe. ¿Cómo creen ustedes que esta barca se va a hundir si yo aquí voy? Entonces lo mismo el Señor está diciendo hoy. ¿Cómo van a pensar que su vida va a sucumbir si yo voy con ustedes adentro? Eso nunca va a suceder. Claro, si el Espíritu del Señor va con nosotros. Ahora, si el Espíritu no va ahí, entonces sí, agárrese bien, mi hermano, porque no sé qué va a pasar con usted ni con su vida. Pero si sabemos que el Espíritu está con nosotros, tenemos la plena convicción y la confianza y la certeza de que nada va a sucumbir. Y lo que ocurra va a ser propósito de Dios, simplemente. El Señor, mi hermano, no nos va a abandonar y no nos va a dejar nunca. Ahora, nosotros ignoramos sus consejos, o desobedecemos sus consejos, o rechazamos sus consejos. Pero Él siempre está ahí para apoyarnos y decirnos lo que tenemos que hacer. El Señor ha puesto en mí su Espíritu Santo, que me guía a toda verdad, que me enseñará todas las cosas y que me recordará todo aquello que ha dicho para que yo siga el camino. No debiéramos, como creyentes, de verdad, no debiéramos fracasar contando con una hoja de ruta tan excelente como esa. Un camino trazado, no por el GPS de Google Maps o Waze, sino por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano amado, yo me pregunto, o quiero hacerles una pregunta: ¿cuánta confianza tenemos en Dios? ¿Realmente podemos descansar en Él? ¿Será posible que tengamos temores siendo hijos de Dios? ¿Por qué te angustias? Que confía, vence la angustia y los temores. Eso es lo que nosotros debemos de entender y lo que yo le pido en el nombre de Jesús, que dejemos llevarnos y guiarnos por el Espíritu de Dios. No nos guiemos por nuestra coeficiencia intelectual, sino que dejemos que sea el Espíritu de Dios el que guíe nuestra vida. Recuerde, nos estamos jugando la vida eterna. Nos estamos jugando la estancia, o la estadía, perdón, porque si no más parece restaurante esto. Nos estamos jugando la estadía de una eternidad con Dios. Eso es lo que nos estamos jugando. Puede ser que ahorita estemos muy bien y no necesitemos ni siquiera de Dios, porque yo me siento muy bien y tengo mucha plata, tengo una gran cuenta en el banco, una cartera bien llena de dólares o quetzales, como sea. Pero, ¿y qué pasa con mi vida espiritual? ¿Será que estoy preparando también para la vida eterna?
Porque muchos creen que no se van a morir. Hay personas que dicen, no, si yo no estoy pensando en morirme todavía. No, si, ¿y quién va a estar pensando en morirse? Nadie. Nadie está pensando en morirse. Y, a ver, pregúnteme si los 200 y pico que van matando el coronavirus aquí en Guatemala estaban pensando en morirse. Ninguno. Pero la muerte llega repentinamente, en cualquier momento. Y le llega a ricos, a pobres, a inteligentes y a ignorantes. No respeta rangos, no respeta estatus social, simplemente llega. Así es que preparémonos y sobre todo, si queremos llegar a estar una eternidad con el Padre, caminemos por el camino que el Señor nos está trazando. No en nuestra necedad, sino caminemos en la sabiduría de Dios y entonces tendremos un final mejor, un buen final. Eso es lo que nosotros necesitamos para este día. Quiero decirles que a nivel mundial, como les dije al principio, estamos orando por nuestras autoridades en todas las naciones, como nazarenos a nivel mundial y respetuosos de las ordenanzas también de la denominación, de la iglesia. Estamos orando y queremos orar y vamos a orar en esta mañana preciosa para que el Señor nos dé la sabiduría y para reprender toda enfermedad. Que esto termine ya y que podamos volver a nuestra nueva normalidad. Siempre confiando en Dios porque Él es el que nos guía. Y sigamos creyéndole porque Él está en nosotros. Mientras Él esté aquí, esta barca no se va a hundir. Será golpeada, será sacudida, pero no será hundida. Eso no pasará jamás. Le dijo a los discípulos del Señor, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Mire eso. Y eso mismo nos dice el Señor ahora. ¿Por qué dudan? ¿Que acaso no voy con ustedes? ¿O no voy ahí dentro de ustedes? Yo creo que hoy vamos a orar entonces y nos vamos a unir en clamor de oración juntamente con todas las iglesias nazareno a nivel mundial para pedir por la guianza del Espíritu Santo a nuestras autoridades y pedir la sanidad de Dios para nuestra tierra. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estamos bajo asedio de una pandemia, pero lo que más sabemos es que estamos bajo la protección del Altísimo. Y el salmista escribía y decía, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy, Señor, estamos poniendo toda nuestra confianza en ti, Señor. Queremos agradecerte porque hasta el día de hoy, en camino a 3 meses de toque de queda, camino a de 3 meses de estado de calamidad, en el mundo entero sometidos, golpeados por un virus, sabemos que tú tienes el control de esto. Hoy ponemos a nuestra familia en tus manos. Bendigo la vida de las iglesias del Nazareno a nivel mundial. Bendigo la vida de nuestros hermanos en todas partes del mundo que nos sintonizan, ahí donde están. Bendigo a esa hermana de Cuba que me escribió pidiendo oración por un mal que tiene, Señor. Tú sabes quién es. Sánala. Toca, Señor. Que además del coronavirus están siendo afectados. Tu pueblo está siendo golpeado por enfermedades, Señor. Pero en el nombre de Jesús sabemos que son para que te glorifiques. Y hoy ese poder de sanidad caiga, Señor, sobre esas personas. Porque no es el hombre el que sana, Señor. Es ignorancia pensar que como hombre nosotros podemos sanar, cuando el único que sana y liberta eres tú, Señor. Recuerda que tú mismo lo dijiste, Señor. Viniste a dar libertad a los cautivos y a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Y por eso estamos confiando y creyendo en esa palabra, Señor. Retira, Señor. Sana nuestra tierra. Perdona nuestros pecados. Sana nuestra tierra, reabre nuestro país. Volvamos, Señor, a nuestra vida, no igual, porque queremos ser una iglesia más fuerte, más dedicada,
más de fe, Señor, que camine a tu servicio y en obediencia a tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, por mis hermanos en Malacatán, en San Isidro, Malacatán. Te ruego por mis hermanos de Cefa Zona 6, Señor. Les amamos con todo nuestro corazón. Mi esposa y yo les mandamos un abrazo a la distancia, sabiendo que los extrañamos y les amamos mucho. Y sabemos que aún en medio de una pandemia, en medio de un virus, en medio de enfermedad, están trabajando. Que el Señor me los bendiga, los guarde, los cubra, los proteja. En el nombre de Jesús, y les provee alimento hasta el día de hoy. En todos estos días de calamidad no ha hecho falta pan en nuestra mesa, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Grande, Señor, seas tú, Señor. Eres tú, Señor. Tu misericordia ha sido maravillosa y tu gracia, Señor, reposa sobre nuestra vida y por ese amor que tú nos tienes. Bendigo pues la vida de ellos, de mis hermanos en Los Ángeles, en Virginia, mi hermano, Señor, mi hermano en México también que está allá con Astrid y mi hermano Ángel, Señor. Guárdalos, Padre Santo. En todos los países donde nos observan, hay muchos países donde ya nos sintonizan. Bendícelos, toca, Señor, guárdalos, protégelos, provéeles, dale sanidad, Señor, y fuerza para soportar este momento. Y sabemos que pronto volveremos, Señor, a hacer lo que estábamos haciendo y lo queremos hacer con más fuerza, sabiendo que somos tus hijos, Señor. Bendice a nuestra familia en Pedro Alvarado, Jotiapa, Señor. En el nombre de Jesús, guárdalos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a que ellos conozcan de ti, Señor, y que ellos puedan, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Bendícelos, síguelos bendiciendo, Señor, porque eso es lo que yo sé que tú te agradas de eso, Padre Santo. Gracias, Dios mío, por la iglesia en Zona 6. Amados hermanos, les amamos con toda nuestra alma. Benditos de mi Padre. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos, benditos de mi Padre. Tengan ustedes pues este día un buen domingo. Pasen en familia, disfruten. Pues ahora ya está abierto el país, ya no hay toque de queda fin de semana. Pero si no tiene nada que salir a hacer, no salga. Si quiere ir a comprar algo, pues solo mande a alguien y regrese y pásenla bien. Pásenla muy bien. Que el Señor les tenga mucha salud. Que Dios los guarde. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Benditos de mi Padre. Tengan ustedes un lindo y bendecido día domingo. Amén. Gracias.